Hola amigos, buenas noches. Estamos en una emisión más de su programa Cuando te conocí, alfarero, de la Iglesia Cristiana Amistad de la ciudad de Campeche. En esta ocasión estamos nuevamente con ustedes, Marley, su servidora, y Heidi, ¿verdad? Hoy tenemos una invitada muy especial, la cual Heidi nos hará el favor de presentarla. Heidi, adelante, por favor. Gracias, Marley. Así es, estamos muy contentas de estar nuevamente con todos ustedes y esperamos que este programa sea de gran bendición y de gran edificación para ustedes. Estoy segura que van a encontrar una palabra que va a llenar su corazón, que va a llenar su vida. Y sin más preámbulos, les comento que nos visita nuestra amiga y hermana Angelina Chuk. Ella nos viene a testificar parte de lo que es su vida, cómo era su vida antes de conocer a Cristo y cómo su vida es transformada después de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ella sentía que hacía falta algo en su vida. A veces pensamos que las cosas materiales lo llenan todo, pero no es así. Todo es efímero, es pasajero, pero cuando ella conoce a su Salvador, todo cambia. Así que vamos a escucharla. Buenas noches, Angelina, bienvenida a este programa. Adelante, puedes compartirnos parte de tu vida y todo lo que Dios ha hecho en ustedes. Buenas noches, hermanas. En esta noche vengo a compartirles parte de mi testimonio que durante el tiempo que viví sin Cristo y después que conocí a Cristo. Pues hay veces, como nos pasa a todo matrimonio, vivimos una vida alejados de Dios, sin conocer en verdad las bendiciones de Dios y el propósito de Dios a nuestras vidas. Cuando yo me acerco a Dios por medio de unas hermanas que me empezaron a visitar en la casa, a veces pensaba yo que pues no tenía qué hacer y me iban a invitar, pero un día que de tantos problemas que yo empecé a tener, empecé a asistir a esa reunión y de allí empecé a conocer la palabra de Dios, empecé a entender el propósito de Dios a nuestras vidas y me fui acercando a Él, a comprender la palabra de Dios que nos edifica nuestras vidas, nos ayuda para mucho, cosas de que hay veces uno no entiende. En el paso del tiempo tenía yo muchos problemas con mi esposo. Él tomaba mucho, tenía problemas con mis hijos y ya no busqué para dónde ir y empecé a acercar más y más a Dios. Y en ese transcurrir del tiempo empecé a ver que también necesitaba que mi esposo conociera también de Dios. Y yo me empecé a aferrar a una palabra a un versículo de la palabra de Dios que decía que todo lo puede uno en Cristo, teniendo fe en Él, confiando en Él. Y empecé a orar mucho por mi familia, por mi esposo, por mis hijos. Y pasa el tiempo y que siempre yo le pedía a Dios que llegaran unos ángeles guerreros, porque yo decía Señor, si tú tienes tus ángeles guerreros que acampan alrededor de tus hijos, manda uno de esto, porque déjeme decirle que mi esposo, pues, él tiene su taller mecánico. Pues ya saben, un taller mecánico, pues ya ve que las cervezas, no falta quien lleguen los compañeros, tenía muchos compañeros. Y yo me paraba así a veces enfrente de mi casa y veía que el taller estaba lleno de amigos de mi esposo y me ponía a llorar y decía así, Dios mío, yo sé que tienes ángeles guerreros, manda unos ángeles guerreros a evangelizar a esta gente. Hermanas, y un día el Señor mandó uno de sus ángeles a mi casa. Un día, hermana, llegó un pastor. Y desde ese día que llegó ese pastor, él me dijo así, que si quería yo que oraran por mi esposo, por mi hogar. Y yo le abrí las puertas de mi hogar a esa persona. Y es cuando empieza a trabajar el Señor en la vida de mi esposo. Hubo luchas porque no es fácil dejar el vicio, dejar a los amigos. Y empiezan a trabajar, empiezan a orar, a hablar con él, hasta que un día se acercó un retiro de unos varones y lo invitaron. Y él todavía renuente, decía que no aceptaba nada de las cosas de Dios, que él era bueno, porque todo el tiempo él decía, yo soy bueno, yo hago un favor, yo no soy malo,
Pero no bastaba eso, hermana, en la vida de las personas. A veces muchas personas así pensamos que por ser buenos, pues tenemos ganado a Dios, pero no es así. Así es. Y empieza a ser renuente. Y un día así que iba a entrar al retiro, le dije, ¿sabes una cosa? Que quiere el pastor que vayas al retiro. Y me dice, pues, como en ese retiro, pues se tenía que pagar también unas ciertas cositas que uno utiliza. Me dijo, no tengo dinero para ir. Si Dios me manda dinero, voy a ir. Y hermana, el milagro llegó. Después que pasó eso, mi esposo me lo platicó y me quedé impactada, porque dice que en ese pedazo en esa tarde que yo me fui a la reunión, dicen que llegó un amigo de él a pagarle exactamente lo que él necesitaba. Y me quedé así. Dice él que también se quedó así, se puso a llorar. Y fue a la reunión, y de allá, desde la vez que él entró a esa reunión, cuando salió, mi esposo fue transformado. Amén. Dejó de tomar, los amigos se le fueron, y él decía él de antes que si había un día más a la semana él podía trabajar, seguir trabajando, no tenía descanso él. Pero ahora, hermana, los domingos es para Dios en su vida de él. Cambió mi hogar, a mis hijos también cambiaron, porque yo también tenía problemas con ellos. Cambiaron, ahora son diferentes. No asisten a la iglesia, pero yo tengo fe en Dios que un día ellos van a servirle a Dios también, así como le servimos a mi esposo y yo. Y le doy gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas, porque siempre el tiempo es de Dios. Acerquémonos, hermanas, más y más a Él. Él es el único que nos puede guiar en esta tierra. ¿Tienes problema con tu esposo? ¿Tienes problema con tus hijos? Acércate a Dios, dobla rodillas, ora por ellos. Tampoco los oprimas, porque el tiempo es de Dios. Dios es bueno con sus hijos. Claro que hay veces con nuestro carácter, y a mí, de veramente que cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo quería que todo mundo me entendiera en el lenguaje que yo les hablaba, que yo tenía, Dios me había dado, pero no te entendían. Y dicen bien que la palabra de Dios, el lenguaje de Dios, no cualquiera lo entiende. Tienes que tener esa sabiduría de Dios. El Espíritu Santo siempre tiene que morar en uno para que tú puedas entender las Amén. cosas de Dios. Acercarte a Él, lee su palabra. Y cuando me voy acercando me voy guiando de la palabra de Dios, me voy dando cuenta que es maravilloso, que nada se compara con conocer la palabra de Dios. Ya eres diferente, ya te da sabiduría a Dios, hasta para hablar. Y mi esposo siempre me decía así, porque yo empecé a ir primero a la iglesia. Y a veces le llamaba yo la atención y me decía, y eso me dolía, hermana, y a veces nos pasa eso a cualquiera que le llamamos la atención a los esposos y te dicen, lástima que vas a la iglesia, no cambias. Y decía, ay, padre, ¿cómo le hablo? Y es cuando empecé a orar por él, y es que Dios trabajó en la vida de él cuando se acercó a Dios. Pero a veces con nuestras fuerzas no podemos, hermanas, no podemos. Tenemos que buscar la dirección de Papá Dios, como hijas de Dios que somos. Pues yo, de veramente que me impactó mucho cuando empecé a darme cuenta de mi vida pasada, cuando empecé a ir a una reunión que le digo que me invitaron unas hermanas, cuando empecé a escuchar la palabra y escuchar testimonios que decían, y la palabra que me decía, que algún día nosotros le vamos a dar cuenta de todo lo que Dios nos da. Le vamos a dar cuenta de nuestros hijos, de nuestro esposo, de toda la persona que te rodea. Si tú no le hablas de la palabra a ellos, Dios te va a pedir cuenta, porque ya no vas a decir, no, la persona que vive junto a ti no van a decir, nunca me hablaron de Dios. Pero hay que hablarles de Dios a todos nuestros seres queridos, hermanas, para que no se pierdan, para que conozcan la palabra de Dios. Y a veces uno se vuelve tan, como dicen, a veces te vuelves tan religiosa, pero no es religiosidad, hermana, es hablarle de la palabra, que ellos sean diferentes, que se porten diferentes, hermana. Y así, a veces el mundo no te comprende. A veces piensan que uno se exagera mucho, pero no, hermana, hay que cuidarnos en estos tiempos, que haya a nuestros hijos, a nuestros nietos,
y hay que hablarles de la palabra de Dios. Y de veramente que le digo, hermana, que cuando yo estaba alejada de Dios, porque hay muchas personas que me hablaron de la palabra de Dios, pero yo creo que no era el tiempo todavía que yo me acercara a Dios. A veces así prevenimos a nuestros hijos o a nuestras hijas, decimos, no pases por allá, no te vaya a pasar tal cosa, porque a mí me pasó, y a veces no quieren obedecer, y a veces es necesario que pasen ese proceso ellas para que ellas se den cuenta, porque nosotros como padres, bueno, como madre, no quisiéramos que nuestros hijos sufran, pero sin embargo Dios permite ese problema para que ellas entiendan, porque los amamos. A veces le decimos las cosas, pero hay veces es necesario, como dice, es necesario que uno tenga ese proceso en nuestro caminar. Así es. Antes de que yo me acercara a Dios, porque hubo muchas personas que oraron, yo digo que sí, hay muchas personas que oran por nosotros, hermanas, cuando no conoces de la palabra, muchas personas, seres queridos, personas que nos conocen, oran por uno. ¿Por qué? Porque ve la necesidad que tiene uno en su vida, y oran esas personas. Antes de que yo conociera, que yo me acercara más a Dios, yo tenía muchos problemas con mi esposo. Y como tomaba él, pues para que yo no me molestara con él, agarraba al otro. Y ya me dice, oye gorda, me dice, vamos a tal lugar, vamos a divertirnos a tal lugar. Pues yo también por divertirme me iba yo con él a divertir. Pero pasaban otros días, hermana, y volvía yo a sentir ese vacío que tenía yo en mi corazón. Sentía yo algo, que me hacía falta algo. Y yo decía, eso no es normal. Yo necesito algo que me llene, algo que yo me sienta feliz. Y no lo encontraba. Cosa que cuando conozco las cosas de Dios y me acerco a Él, empiezo a sentir ese gozo por medio de las alabanzas, por medio de, si tenía yo ganas de llorar, lloraba. Cuando iba a la iglesia me gozaba y sentía, me salía yo tan contenta. Que yo quisiera, llegaba a mi casa tan contenta que yo quería que mis hermanos, mi mamá, mis hijos sintieran ese gozo, esa alegría que yo tenía, que con nada se compra, hermano, con nada se compra ese gozo que nos da Dios. Y es algo tan maravilloso que el mundo no te puede dar. Le digo que yo me iba a divertir con mi esposo para que me contentara con él, y pasaba los días y lo mismo. Digo, Dios mío, me hace falta algo que me llene espiritualmente, hermana. Necesitamos de las cosas de Dios, porque somos seres espirituales y necesitamos esa llenura. Y yo les invito, hermana, a que busquen de Dios. Ay, así es. Es tantas cosas que me ha pasado en este caminar. Tenemos pruebas, tenemos problemas, pero ¿sabe una cosa? Cuando uno confía en Dios, uno no lo ve tan duro, enfermedades. Últimamente también, así que me pasó un caso de que me entró una depresión, se mueren unos seres queridos, y se muere mi papá, y no sé, me entró una depresión, y me llevan al doctor, me hacen estudios y me dicen que no tengo nada. Yo me sentía re mal, me decían que estaba yo bien, y ya por lo último me mandaron al psiquiátrico, hermana. ¿Qué hago en el psiquiátrico? Empiezo a tomar medicamentos para que yo esté durmiendo todo el día. Un día me levanto y dije así, Señor, yo no voy a seguir así como estoy, yo quiero ser normal, Padre. Tú me tienes que quitar todos esos medicamentos porque tú eres mi sanador. Y me postraba yo, hermanas, a medianoche a orar, a pedirle mi sanidad a Dios. Y sucedió, hermana, que un día dejé las pastillas. A mí me pasaba como el alcohólico, hermana, cuando tienes esa ansiedad, que te entra esa ansiedad, no buscas qué pastilla tomar. Yo me imagino que los alcohólicos así son. Es duro, hermana, pero nada más Dios te puede sostener. Un día me levanté y dije, ya no voy a tomar ni una pastilla más, Señor, porque yo no voy a estar atada a pastillas toda la vida. Luché contra eso, porque cuando me entraba la ansiedad me daba ganas de tomarme las pastillas y me postraba a llorar, hermana. Y me empezaba ya a preparar ese té de naranja y me acostaba a dormir y le oraba yo a Dios. Y le decía, Espíritu Santo de Dios, lléname, consuélame, porque te necesito en mi vida. Soy tu hija, tú eres mi sanador. Cosa que lo hizo, hermanas, y ahorita no tomó ni un medicamento. Claro que sí tienes que llevar un proceso. Poquito a poquito puede dejar uno el medicamento, pero sí puedes estar tranquila cuando te pones a orar, te llenas de Dios
te llega esa paz que uno necesita en su corazón. Y lo principal que usted está diciendo en este momento, ¿verdad? Es de que usted pedía ayuda al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice la palabra que cuando nuestras fuerzas se acaban, nuestras fuerzas humanas, es necesario clamar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo envió esa ayuda y sí es verdad, recuerdo que usted nos había platicado que tomaba muchos medicamentos y el Señor le hizo libre. Y cómo no darle gracias a ese Dios vivo que es Dios real, vivo. ¿Verdad? Y que Él ha ido acomodando su vida, su familia, ¿verdad? Y también la hermana nos narraba antes de empezar a grabar que ella también busca a Dios porque vivió una etapa con sus hijos durante la adolescencia, ¿verdad? Y que él era muy importante que los muchachos conocieran de la palabra. Y recuerdo que un pastor, usted nos comenta que le da un consejo de que no se le permita a los niños, o sea, a los padres que toman, que vayan a comprar. Un pastor. Si nos pudiera me acuerdo una vez una prédica que dijo un pastor, dice, nunca permitas que mandes a tu hijo a comprar una cerveza al expendio. Porque ese niño no va a tener vergüenza de tomarte la cerveza delante de ti sin respeto. Y yo me quedé así. Padre bendito Señor. Y por mi casa hay un expendio a la vuelta y cuando veo que pasan los señores con los niños en su mano, con su cerveza, digo, Dios mío, ¿qué va a hacer de esos niños cuando crezcan? Padre. Hay que tener cuidado, hermanas, con eso también. A veces los niños ya no tienen respeto. Están acostumbrados a agarrar la cerveza. ¿Cómo te vas a tener acostumbrada de tomárselo cuando estén más grandes? ¿Qué permiso te van a pedir? Sí, hermanas, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Así es, porque pues cuando no se conoce del Señor, ¿verdad? Se cometen muchos errores y dentro de ellos a veces los padres festejan porque el niño está tomando un trago, ¿verdad? O a veces el niño dice una grosería. Inclusive los bailes que en este momento, o sea, el tipo de música que en este momento está saliendo, ¿verdad? Que realmente son letras eróticas, movimientos eróticos y ya ahorita con las redes sociales los niños están ahora sí que destapados y muchas veces ni cuidados por los padres, porque a veces los mismos padres están entretenidos ya sea en trabajo, en vicios, ¿verdad? O está con el mismo teléfono, ¿verdad? Y los muchachos, los niños están siendo pues orillados a perderse en lugar de que estén siendo encaminados a la palabra de Dios. ¿Qué diferencia hay con los jóvenes que vemos, verdad, que en ese momento están caminando de la mano de Dios? Sí. Cristo es la solución y que ciertamente cuando conocemos de la palabra del Señor, el Espíritu Santo llega para fortalecer nuestra vida y para guiarnos, como en este caso. Y hermana, en el momento en que usted llega por primera vez a la casa de Dios, ¿qué es lo que usted siente en ese momento? Cuando llego a la casa de Dios, pues empiezo a sentir ese gozo que no encontraba en ningún lado. Hermana, porque mucho antes de mí me gustaba el baile, me gustaba la diversión, ya ves que la familia, todo eso. Pero cuando llegas a la casa de Dios y ves lo diferente, ¿cómo dice? Cuando uno baila, cuando uno danza. Y digo, porque muchas personas me preguntan, oye, Angelina, ¿y cómo es que te metiste a la iglesia? Me preguntaba, si a ti te gustaba el baile, te gustaba. Digo, ya, de veras que ya nada más Dios sabe. Hoy me gozo en la alabanza, en la danza, que me encanta. Si vengo cansada a la iglesia, escucho alabanza, y si tengo ganas de llorar, lloro, si tengo ganas de reír, si tengo ganas de danzar, danzo. Es algo maravilloso que sientes y sales tan relajada, tan bien. Dios mío, eso nada más Dios lo puede hacer. Así es, Dios lo puede hacer, nos da la llenura, la alegría, el gozo. ¿Qué? Una vez, va a ver qué me pasó, hermana, que ya estaba empezando allá las cosas de Dios, pero allá me invitaron a un baile. Y dije, voy a ir al baile. ¿Qué tiene? A veces uno no tiene a veces temor de Dios. De verdad, ¿quién no conoces al Dios que estás adorando? Y fui a un baile. Y me sentí mal, hermana. ¿Sabe qué sentí? Cuando yo estaba entrando al local de ese salón, me sentí desnuda. Sentí que todos me veían, pero yo me sentía desnuda y me dio más vergüenza. Y dije, Dios mío, ¿qué me está pasando? Las hijas de Dios ya
ya no pueden andar en esos lugares. Claro que sí, pero sí te empieza a entrar ese temor y dice, Dios mío, qué barbaridad. Cosas que cuando uno anda en el mundo, pues ni en cuenta, pero después te empiezas a sentir mal. Es Sí, verdad. como dice, te empieza el Espíritu Santo, te empieza a redarguir de cosas que ya Amén. no. Pues el proceso es de Dios. Es Así un proceso que llevamos, ¿no? Porque, ¿sabes una cosa? Vas a dejar de hacer eso y vas a dejar de hacer lo otro. No, el proceso que va llevando uno, poco a poco vas caminando. Así que el tiempo es de Dios, hermana. El tiempo Así de Dios es. para todo. Para todo tiene su tiempo, pero sí tenemos que también ponernos las pilas con los jóvenes, con Exacto. los niños, de ver, hay muchos niños que están ahorita en depresión, de veras que está escuchando las noticias también, que a veces no se dan cuenta los padres, se van a trabajar y dejan a los niños metidos en el internet, metidos en el celular. Yo lo veo con mis nietos también en la casa. Tengo que estar, chamaco, ¿qué estás haciendo? Y estás pendiente. Y los que no están en la casa, que los dejan solos. Exactamente. Sí, eso, hay Es muchas verdad. cosas así que... Y qué hermoso es Sí. cuando vemos a los jóvenes servir, ¿no? Como en Ay. este caso, ¿no? En nuestra casa de oración, Sí. ¿verdad? Que hay un espacio especial para los jóvenes, ¿verdad? Y ver que pues hay mucho trabajo en la casa de Dios. El ser cristiano de este joven no es nada aburrido, al contrario, es una bendición. El Señor de verdad Los que te ayuda aparta en de todas muchas las áreas. cosas, hermana, los Sí. aparta de muchas cosas, de verdad que ves a tantos muchachitos en la calle, sin dirección. También, pues a veces la ignorancia uno de sus padres, de uno, porque de allá venimos todos también, y qué bonito que desde chico empezamos a instruir a los niños en los caminos de Dios y no esperar que estén grandes. Yo así le digo a mi hija, le digo, ¿sabes una cosa? No dejes que tú que se te salgan de las manos, que ya tengan 14, 15, 16 años, ya no puedes llamarle la atención. Ya no puedes agarrar, no le vas a agarrar de la oreja para que lo lleves a la iglesia, no. En cambio de chicos, si agárralo de tu mano, los llevas a la iglesia. Como una vez me acuerdo que yo le decía a mi mamá, mis hijos estaban chicos, y le decía a mi mamá, acuéstate a dormir. Ya tenía yo un hermanito que se largaba a la calle, a veces venía tomado. Le digo, mamá, ¿por qué no te acuestas a dormir? Estás ahí en la ventana, acuéstate a dormir. Mis hijos se acostaban a dormir, estaban durmiendo mis hijos. Pero nunca pensé que mis hijos iban a crecer. Entonces, Angelina, ibas a estar parada en la puerta de tu casa. Nunca pensé eso. Y ahora me vengo a dar cuenta porque hay veces nosotros como padres no instruimos a nuestros hijos y no tienes que calentarte la cabeza con ese problema de esperar a tus hijos que andan en un baile, que andan en una fiesta, que vengan tomados. Y eso es lo que de eso lo apartamos también cuando conocemos las cosas de Dios. Los instruimos desde chicos. Ay, se dice, agarra tu mano. Y se le digo a mi hija, ahorita lo puedes llevar. Cuando esté grande, a ver si le vas a agarrar la oreja para que lo lleve. Por eso, ahorita, aunque no quieran ir, vamos. Esa es la obligación de la casa, ir a la iglesia. Así Sí, es. claro que, Qué hermoso todo lo que hoy nos ha compartido, porque nos damos cuenta que tenemos un Padre amoroso, tenemos un Padre, un Creador que nunca se olvida de nosotros, que nosotros quizá podemos estar en miles de cosas, quizá podemos olvidarnos de Él cuando andamos en el mundo, ¿verdad? Pero Él busca la manera, la forma de llegar a nuestras vidas, tal y como sucedió con usted, porque no faltó persona que le compartiera la palabra. De alguna manera el Señor ya estaba trazando el camino que hoy vemos reflejado en usted a través de este testimonio, de estas vivencias en su vida, hermana Angelina, cómo el Señor ha ido transformando, ha ido cambiando, ¿verdad? Porque todos hemos sido llamados, todos hemos sido predestinados, hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, lo dice su palabra. Hemos sido seleccionados, hemos sido elegidos para un propósito y tarde que temprano el Señor nos llama, de alguna manera nos llama. Y yo creo que en ese caminar, en esas pruebas que ha atravesado usted en esta vida, como usted bien mencionaba, cuando los problemas que tenía con su esposo, cuando muere su papá, cuando usted atraviesa por ese tiempo de desierto, cuando viene la depresión y todo eso, yo creo que el Señor en algún momento mostró a usted
alguna palabra. ¿Cuál fue esa palabra que el Señor puso en su corazón y del cual usted dijo, Señor, yo me aferro a ti y yo voy a declarar esta palabra que me va a hacer libre, que va a traer sanidad a mi vida? ¿Cuál fue esa palabra, hermana Angelina? ¿Algún versículo bíblico que usted quiera compartirnos? Sí, esa que está en Hebreos. Ajá, En Hebreos, sí, en Hebreos 11. 11:1, que decía que la fe es la certeza que se espera, La convicción de lo que no se ve. No se ve. Y yo dije, sí, yo siempre he tenido esa fe. Digo, fe, Señor, mañana va a ser otro día, va a ser mejor todavía, Señor. Yo sé que va a venir cosas mejores, yo sé que voy a sanar, yo sé que voy a quedar bien, Señor. Y esa fe siempre, nunca se apartó de mí, siempre tenía esa fe. Y hoy le doy gracias a Dios que me siento tranquila. Claro que sí, que no te digamos, ay, estoy quedando bien, porque hasta dejé de comer. Ya, de veramente que me estaba dejando, como dice, me estaba dejando morir sola porque ya no buscas ni para dónde. Pero cuando dije, Señor, si soy tu hija, tú eres mi sanador, ¿dónde voy a correr más que a ti? Así es, hermana, hay que buscar de las cosas. Así es, sobre todo, ¿verdad? Ser esa mujer de fe, tener esa fe inquebrantable, que sabemos que hay un Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él y que tenemos a ese Jesús sanador. Amén. Dios es bueno. Así es. Y bueno, amigos, ha sido un placer que una vez más ustedes se hayan encontrado aquí con nosotros a través de las redes sociales. Creemos que este testimonio ha sido de gran bendición para la vida de todos ustedes. Y hermana, agradecemos de verdad que nos haya compartido su testimonio, dándonos de su tiempo. Sabemos que Dios va a hacer muchas cosas en la vida de nuestros amigos. Y bueno, les esperamos el siguiente sábado con otro testimonio más del poder de Dios, ¿verdad? A través de la vida de nuestros invitados. Y bueno, nos despedimos de su programa. Cuando te conocí, alfarero. Bendiciones.